¿Cómo y cuándo comenzó la vida en la Tierra? Cuando la Tierra se formó, hace unos 4.500 millones de años, era una inmensa bola incandescente que lentamente se fue enfriando. La atmósfera primitiva no contenía oxígeno. Estaba formada por otros gases como metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Luego de miles de años, comenzó a llover torrencialmente y así se formaron los mares primitivos. Las moléculas sencillas que conformaban estos mares comenzaron a reaccionar a causa de las descargas eléctricas y de las radiaciones ultravioletas provenientes del Sol. En estas condiciones se generaron moléculas cada vez más complejas. Algunas de estas moléculas se unieron rodeándose de una fina membrana. En el interior de estas estructuras ocurrieron reacciones químicas que les permitieron crecer y reproducirse. Estas moléculas siguieron cambiando y formaron las primeras células procariotas anaerobias. Se supone que, en cierto momento, la materia orgánica comenzó a escasear. Hace unos 3,2 millones de años se produjo un cambio que permitió a algunos organismos alimentarse a partir de sustancias inorgánicas. Este fue el comienzo de la fotosíntesis. Muchos organismos se extinguieron debido a que el oxígeno liberado les resultaba tóxico. Otros organismos sobrevivieron y en ellos surgió un mecanismo que permitió la utilización del oxígeno para obtener energía. Un poco más adelante, hace unos 1,2 millones de años, una pequeña célula aeróbica fue ingerida por una célula anaeróbica de mayor tamaño, pero resistió la digestión. Con el correr del tiempo, se convirtió en mitocondria. De la misma forma, procariotas fotosintéticos fueron ingeridos por células no fotosintéticas y se convirtieron en los precursores de los cloroplastos. Con la aparición de la membrana nuclear que contiene el ADN, se originaron las células eucariotas. Así comenzó un proceso que aún persiste, el proceso de evolución biológica, origen de la gran diversidad de seres vivos que han poblado y pueblan actualmente la Tierra. Bueno, definición del diccionario Wise de organismo. ¿Qué es un organismo? Dice el diccionario Wise: forma individual de vida como un animal, una planta, un hongo, una bacteria, cualquier cuerpo constituido por órganos, organelas o otras estructuras que interactúan fisiológicamente ejecutando los diversos procesos necesarios a la vida. Bueno, ese videíto, primero, son muchas cosas que uno puede acotar, pero tiene un error fundamental, que en lógica se llama petición de principio. ¿Sí? ¿Qué es la petición de principio? No podemos explicar algo con lo mismo que queremos explicar, ¿sí? Si no, no explicamos nada. Ejemplo, ¿qué es la luz? Si yo digo que la luz son pequeños corpúsculos luminosos, ¿expliqué algo? No puedo definir la luz con aquello mismo, con lo que... No, o sea, no puedo poner en la definición aquello mismo que estoy queriendo definir. La luz, no puedo decir que son pequeños corpúsculos luminosos, entonces no dije nada. Bueno, es lo mismo decir que, porque el video intenta explicar la formación de la vida de los organismos primitivos, ¿sí? Los organismos, no puedo decir que los organismos se formaron con otros organismos, ¿sí? Porque es contradictorio y una cosa que atenta contra la lógica. Un organismo, por definición, tiene partes que interactúan y necesariamente concurren esos a la vida, ¿sí? Si las partes no interactúan, el ser no vive. No podemos llamar de organismo a algo que no tiene partes, que no tiene órganos. Entonces, tal o cual pedazo de la célula no es un organismo. La mitocondria, la pared celular, no sé, tengo ahí el dibujito de la célula, no me acuerdo. Sí. La célula, ¿sí? Toda esta no se ve
todas esas partes de la célula, los ribosomas y la mitocondria, el núcleo, todo eso, no son organismos. Ellos forman parte del organismo. Entonces, se puede explicar con esa palabra, ¿sí? Lo que es la célula. Bueno. Vamos entonces ahora a este tema de la atmósfera primitiva, del mar primitivo. ¿Qué dicen? Si escucharon bien, dijeron en el videito que había una atmósfera primitiva con metano, con amoníaco, con nitrógeno y no sé, hidrógeno, otras cosas, sin oxígeno. No sé si lo llegaron a percibir. ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué no tiene que tener oxígeno en la atmósfera primitiva? Porque vamos a ver, la síntesis de los aminoácidos no se produce con oxígeno. El tema del origen de la vida, muchas son las hipótesis posibles, pero que una hipótesis sea posible no significa que sea verdadera, ¿sí? Por ejemplo, cruzar el océano nadando. ¿Es posible? Sí, es posible, pero es difícil, ¿cierto? No, creo que nadie cruzó el océano nadando, ¿sí? Bueno, pero es posible. Ahora, si yo digo, ¿cómo cruzar el océano? ¿Cómo voy a cruzar el océano? Me van a salir alas y voy a cruzar el océano volando con alas. Entonces, eso es una hipótesis que no es posible, ¿sí? Entonces, en este tema del origen de la vida, vamos a apoyarnos más en la negación que en la afirmación. Toda teoría que no nos pueda explicar bien cómo surge una célula por ser incoherente con la lógica, queda ipso facto descartada, ¿sí? ¿Se entiende la proposición? ¿Sí? Que sea posible no es suficiente para demostrar la veracidad de algo, pero que sea incoherente es suficiente para demostrar la falsedad, ¿sí? A nadie le crecen alas y puede pasar volando el océano. Entonces, lo mínimo para la vida es una célula, ¿sí? La vida es mucho más que una célula, pero no es menos que una célula, ¿sí? Entonces, cualquier teoría que no explique satisfactoriamente el origen de una célula, la tenemos que descartar. Ahora, la célula tiene muchos componentes, pero uno de los componentes principales son las proteínas. Entonces, mismo principio. Cualquier teoría que no explique suficientemente bien el origen de las proteínas tiene que ser descartada. Las proteínas son como los ladrillos de la casa, ¿sí? Así como una casa se construye con ladrillos, bueno, una célula tiene proteínas que son como los ladrillos que la van formando. Las proteínas se forman con lo que son los aminoácidos. Entonces, de vuelta, cualquier teoría que no explique satisfactoriamente cómo los aminoácidos se juntan para formar las proteínas que después forman las células, tiene que ser descartada. Entonces, volviendo a la atmósfera primitiva. Si en la atmósfera primitiva hubiese habido oxígeno, ¿sí? No se podría haber dado, por ejemplo, la síntesis de aminoácidos. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene mucha, esto es química, mucha afinidad con el hidrógeno y con el carbono, forma dióxido de carbono, CO2 o agua, H2O. Entonces, si había oxígeno en la atmósfera primitiva, no se podía dar la biogénesis. ¿Qué pasa con el tema de la atmósfera primitiva? Eso lo vamos a aceptar como un facto, un hecho primitiva. Entonces, no hubo científicamente probado, no hubo otra atmósfera que la actual. Siempre la atmósfera fue igual. Pero bueno, dice el doctor Leguizamón, digamos que sí, que se produce la biogénesis y que esos aminoácidos cayeron al mar. ¿Qué problema tenemos? Le voy a poner un cuadrito para que vean lo que estoy hablando. Ahí hablamos de la atmósfera primitiva, ¿sí? Entonces, la atmósfera primitiva tiene el problema de que no hay evidencia científica que existió nunca. El problema con el mar primitivo, ¿qué pasa? La biogénesis, dice el profesor Leguizamón,
no se da con agua, perdón, no se da sin agua, pero tampoco se da con agua. ¿Qué es lo que pasa? Químicamente, cuando los dos aminoácidos se unen, es una reacción química y genera una molécula de agua. Si esa molécula de agua no se retira rápidamente, la unión que se efectúa entre los dos aminoácidos, por la ley de acción de masas y por otras leyes químicas, se destruye, ¿sí? Nuestras células, cuando generan los aminoácidos y los van uniendo para hacer proteínas, esa agua la van eliminando por mecanismos que la célula tiene. Si la célula no hiciese eso, no se podrán hacer las proteínas. Entonces, en el mar es completamente imposible la unión de los aminoácidos porque está rodeado de agua, es agua el mar. Y dice el profesor Leguizamón, esto no se discute, esto es química básica. Cualquier persona que sepa un poquito de química dice, no hay unión posible de aminoácidos si el agua no se retira a tiempo. Eso en particular después lo vamos a ver en el famoso experimento de Miller, ¿sí? Miller tenía que retirar rápidamente los aminoácidos porque los polvos que se formaban también eran destruidos por el agua. El problema también con la energía. Hace falta energía para hacer cualquier cosa, ¿sí? Si queremos hacer un carro, ¿sí? Hace falta energía. Si queremos hacer una computadora, hace falta energía. Bueno, para hacer proteínas, la célula necesita energía. Si proponemos que las proteínas se empezaran a hacer solitas en el mar, tiene que haber habido una fuente de energía que sea distinta, por ejemplo, de la energía físico-química. ¿Por qué? Porque si yo quiero tal proteína determinada, tengo que tener una fuente de energía que esté dirigida a ese fin y además que esté graduada, para que lo entiendan. Si uno aplica una energía, por más bien que esté aplicada, pero no sé para dónde la estoy aplicando, entonces el resultado es ignoto, no sé para dónde estoy yendo. Y si aplico en cantidades que no son las justas, destruyo aquello que estoy haciendo. Un ejemplo muy casero. Cuando ustedes quieren prender, por ejemplo, la televisión, hay que ponerle energía a la televisión, ¿cierto? Si no la enchufa no funciona. Bueno, pero si yo agarro un ladrillo y le tiro un ladrillazo al televisor, ¿no le estoy agregando energía? Sí, pero se nos rompe el televisor, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es el mejor quitacoto, o sea, no se le puede agregar energía al sistema de cualquier modo. Entonces, la energía tiene que ser dirigida y graduada, lo cual no pasa, por ejemplo, con las descargas eléctricas. No es dirigida, la energía físico-química no es dirigida. Las únicas dos modos de energía dirigida y graduada que se conocen son un químico en el laboratorio que utiliza enzimas y las enzimas de la célula misma. Son los únicos dos casos que se conoce que hay energía graduada y dirigida. Hay otro problema con el origen de la vida, que es la actividad óptica de las proteínas que son aptas para la vida. Este va a ser como el golpe de gracia al famoso experimento de Miller, que es el siguiente. No pretendo entrar en detalles así muy puntuales de química, digamos. Yo también tuve química en secundaria hace mucho y no me acuerdo mucho. Pero, ¿qué pasa? Todas las proteínas, dice el profesor Leguizamón, son ópticamente activas y, es decir, cuando uno le enfoca un haz de luz, las proteínas biológicas desvían la luz hacia la izquierda, son ledógiras, ¿sí? ¿Qué importa esto? Se dirá. Cuando el experimento de Miller va en curso, la unión que va haciendo de los aminoácidos va produciendo, sí, proteínas, no proteínas, pero aminoácidos que tienen la misma composición química, pero espacialmente son distintos, ¿sí? Es lo que se llama isomería, ¿sí? Los isómeros, no sé si alguien se recuerda esa palabra, es una sustancia que tiene la misma composición química, pero espacialmente es distinto, y eso afecta las propiedades de la molécula. La isomería óptica significa que tal proteína puede desviar la luz para la izquierda o para la derecha, ¿sí? Entonces, todas las propiedades, todas las
proteínas biológicas desvían la luz a la izquierda. Ahora, si según el azar, según las leyes físico-químicas dejadas al azar, es normal que las proteínas que se forman, si es que se pueden formar, se van a formar tanto las que desvían para la derecha, tanto las que desvían para la izquierda. Entonces, una mezcla de proteínas que desvían para la izquierda y que desvían para la derecha se llama un compuesto racémico. ¿Qué significa eso? Que no es apto para la vida, salvo que algo elija las proteínas. ¿Sí? Si no se eligen solo proteínas que desvían la luz para la izquierda, no son aptas para la vida. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Miller se dio cuenta de eso. Otra cosa que me olvidé arriba del tema de la energía, ¿sí? Otra cosa que Miller se dio cuenta, que si el agua destruía las proteínas o las aminoácidos que he formado, también esas descargas eléctricas también las destruían. ¿Sí? Entonces, el espíritu de Miller no produce nada útil para la vida si uno lo analiza desde las verdaderas conclusiones científicas. El orden, quinto problema que tenemos con los aminoácidos para formar las proteínas, es el orden secuencial en el que tienen que estar ubicados. ¿Sí? Les voy a mostrar otro videito, también en inglés, pero creo que se puede entender por sí mismo la importancia del orden que tienen que tener los aminoácidos en una proteína. Si no están bien ordenados, la proteína no funciona. What were the chances of life arising on its own? It's been speculated that probably there would have to be a minimum of about 250 proteins to provide minimal life function. If that's really true, then I think it's almost inconceivable that life could have happened in some simple step-by-step way. Okay, so the simplest form of life requires at least 250 proteins to function. What's so difficult about that? Welcome to the Casino of Life. Who wants to spin for a chance to win? Oh, sure. I'll give it a shot. What do I win? Take a look at this. Huh? How about the world's first single-cell organism? This perfectly aligned string of proteins could be yours. Now, take a spin. I won. Tina, tell him how many times he needs to do that to win the prize. 250. That's right, folks, and all in the correct order. But that's impossible. We've heard that before, haven't we, Richard? Come on, Mother Nature, do your thing. You stupid machine! I hate you! Bueno, yo no puedo evitar reírme cada vez que veo es importante el tema del orden de los aminoácidos en la proteína, porque si no, no tenemos algo que es inútil, ¿sí? Es como un carro que las piezas están mal puestas, entonces no anda. Y último problema antes del video final, más que videito. El problema de la masa necesaria para un ejemplar. Me tomé el trabajo de hacer las cuentas matemáticas hace mucho que no veía potencias y esas cosas, pero bueno. La teoría de la evolución dice que al azar se van combinando las moléculas y los millones de años en algún momento vamos a llegar a la combinación exacta, ¿sí? No importa, por esos millones y millones de años hasta que los 250 aminoácidos lleguen a la combinación justa, supuestamente. Bueno, yo me tomé el trabajo de hacer por mí mismo un dato que da el profesor Luis Amor, y es el siguiente. No les voy a dar todo el desarrollo matemático que dice que también es muy complicado, pero no viene el caso. ¿Qué me dio la cuenta? ¿Qué es lo que quise calcular? ¿Cuál sería la masa
necesaria de materia para producir un ejemplar de cada posibilidad que tenemos en una proteína de 250 aminoácidos. ¿Cómo se calcula esto? Existen 20 aminoácidos que conforman todas las proteínas. Es decir, en una proteína tenemos 250 lugares, y cada lugar tiene 20 lugares posibles. ¿Sí? Es como las letras del alfabeto. ¿Sí? En vez de haber 24, hay 20. ¿Sí? Entonces, una palabra, una proteína es, la más chiquita, es una palabra de 250 lugares. Bueno, ¿qué peso tendría, cuál sería la masa necesaria para tener un ejemplar de cada combinación posible? ¿Qué es lo que me dio mi cuenta? Después la podemos revisar si quieren. Me dio que sería necesaria una masa de 5,682 kilogramos por 10 a la 227 por 2 a la 250. Mucho poco eso. Bueno, algunas comparaciones para que tengan una idea de la comparación. La humilde masa de la Tierra es 6 por 10 a la 24 kilos. Esa es la masa de la Tierra. La masa del Sol, 2 por 10 a la elevado a la 30 kilogramos, la masa del Sol. La masa de la Vía Láctea, 1,42 por 10 a la 42 kilogramos. Y la masa del universo observable, más o menos calculada, es de 2 por 10 a la 52 kilogramos. ¿Sí? Les repito cuál es la masa necesaria para hacer un ejemplar de cada combinación posible de la proteína. 5,682 kilogramos por 10 a la 227, ¿sí? Y si eso fuera poco, por 2 a la 250. ¿Sí? No sé si se entiende. Es mucho. No hay ninguna posibilidad de que se forme ni siquiera un ejemplar de cada combinación posible de la proteína más simple. Bueno, conclusión antes del último video. Cuando hablamos del origen de la célula, ¿sí? Las células se van reproduciendo, se van generando, porque están las enzimas, que son proteínas, que traducen la información que está en el ADN para generar nuevas proteínas. Es decir, hay un ciclo que se retroalimenta, ¿sí? Entonces, las enzimas producen nuevas proteínas, pero las enzimas también son proteínas producto de una traducción anterior, ¿sí? Entonces tiene que haber habido otras enzimas que produjeron esas enzimas, y así es eso. Entonces, ¿cuál es la última conclusión según la ciencia biológica honesta que dice el profesor Leguizamón? El ciclo de la célula se tiene que haber cerrado todo al mismo tiempo. No puede haberse formado una parte primero, otra parte después, y después ponemos. ¿Por qué no? Porque lo que vive es la célula, no viven los componentes de la célula. Es la ley del todo o de la nada. O la célula está completa, perfecta, acabada desde el primer instante, o no hay vida. Así de simple es la conclusión biológica y es la frontera última de la ciencia biológica que dice el profesor Leguizamón. Después, claro, tienen otras ciencias que siguen estudiando más adelante, pero en biología la última conclusión que se puede sacar es esa. Todo tiene que haber sido formado en un instante y al mismo tiempo, no se puede haber dado sucesivamente. Bueno, último video. No sé si lo vamos a pasar todo, pero por lo menos una buena parte, que es necesita en español, quédense tranquilos. Es el video que nos va a explicar la teoría del diseño inteligente, es decir, cómo, viendo la inteligencia que hay en las partes de la célula, podemos concluir que hay y que hubo una inteligencia creadora. Así como uno veía la silla y decía, un carpintero que la hizo, bueno, viendo la célula, podemos decir, bueno, hay una inteligencia que la hizo. Fundamental de la vida, la célula. En el siglo XIX, en vida de Darwin, los científicos